Hola, mi nombre es Leopoldo Juárez Canales, estudiante en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con la matrícula número 22010741. El presente video corresponde al reto 1, denominado ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana?, que es parte del módulo Derecho Procesal Penal. La fecha de elaboración es 14 de abril de 2024. Enseguida doy respuesta a las preguntas presentadas para responder en base al análisis del texto de Langer. Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Se refiere a que las reformas en materia de justicia penal se iniciaron en países periféricos, es decir, en países subdesarrollados, y de allí se difundieron a otros países. Esta propagación se realizó de dos maneras. Primero, difusión horizontal o semi-horizontal, y segundo, difusión triangular. En el primer modo, las leyes, normas y políticas públicas se difundieron desde actores en países periféricos a otros países periféricos sin participación sustancial de actores de países centrales o desarrollados. En el segundo modo, actores en países periféricos son los autores intelectuales, pero actores de países centrales, convencidos de las virtudes de la reforma en materia de justicia penal, llevan su promoción, presión y recursos a otros países periféricos para avanzar las reformas de esas leyes, normas o políticas públicas. En resumen, emprendedores legales de países latinoamericanos influyeron en la incorporación de las reformas en materia de justicia penal, logrando el cambio de códigos inquisitivos a códigos acusatorios en otros países en desarrollo. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? El modelo inquisitivo se caracteriza por estar formado por dos fases principales. La fase de investigación preliminar, usualmente llamada sumario o instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, usualmente llamada plenario o juicio. Todo el proceso se desarrolla de forma escrita. La columna vertebral de este proceso es el aporte de la policía y del juez de instrucción, que reúnen un expediente que documenta toda la actividad procesal desde el inicio del proceso, incluyendo la prueba que el juez evalúa en la fase del juicio. El juez está a cargo de la investigación preliminar, de modo que tiene al mismo tiempo un rol de investigación y juzgamiento durante esa etapa. La investigación preliminar es de naturaleza muy inquisitiva, secreta para el imputado y su abogado, y los derechos del imputado son muy limitados durante esta fase. Además, la prisión preventiva del imputado es obligatoria casi siempre. Tampoco hay discrecionalidad fiscal, es decir, cada vez que la policía o el juez saben sobre un posible delito, deben iniciar el proceso penal sin poder considerar la gravedad del delito o las características del imputado. Además, el mismo juez está a cargo de las fases de investigación preliminar y juzgamiento. Esta última fase es de naturaleza más acusatoria, predominantemente escrita, secreta para la ciudadanía y sin jurado. El modelo acusatorio, por su parte, incorpora elementos como un juicio oral y público, el proceso tiene una parte escrita y una parte oral, da más derechos a la parte imputada durante la investigación preliminar, como el derecho de defensa, el derecho contra la autoincriminación, el derecho a conocer la imputación y los elementos de prueba en su contra, el principio de inocencia, entre otros. Pone al fiscal a cargo de la investigación preliminar. La prisión preventiva se da solo en algunos casos. En resumen, el modelo acusatorio privilegia los derechos humanos de toda persona, especialmente del imputado. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? La influencia de los actores internacionales se dio de diferentes formas. Los expertos en materia penal influyeron a través de sus leyes, normas y políticas públicas que los activistas y reformadores en América Latina examinaron cuidadosamente y adaptaron esas ideas a las propias políticas y a la realidad según sus necesidades. Entre los modelos procesales en materia penal que influyeron podemos mencionar a los códigos procesales italianos, a la ordenanza procesal penal alemana, al Código de Córdoba de 1939, al Código Procesal estadounidense y al Código portugués. También influyeron instituciones internacionales
que apoyaron las reformas procesales penales y el trabajo de la red de expertos activistas y reformadores en América Latina, ayudando a países latinoamericanos con congresos, seminarios y programas de capacitación, y con fondos para viajes y actividades de la red. Entre estas instituciones podemos mencionar a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica, a la Fundación Konrad Adenauer, a la Agencia Española para la Cooperación Internacional y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Finalmente, la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Según mi opinión, el nuevo sistema penal en México, con la reforma del 18 de junio de 2008, es parte del proceso de reformas en materia penal en América Latina. El proceso se inició en Argentina, como pudimos apreciar en el texto de lectura, y de allí se fue extendiendo a otros países con o sin intervención de países centrales. México se unió a la ola de reformas procesales penales en Latinoamérica, iniciadas décadas antes por la red de expertos y activistas del sur del texto estudiado. La reforma mexicana obedece a la necesidad de tener un proceso penal eficiente que conceda un mayor reconocimiento a los derechos humanos de los involucrados en los actos procesales en materia penal y que ayude a disminuir las tasas delictivas. Con la reforma se introdujo un proceso penal acusatorio y oral según el artículo 20 constitucional, mecanismos alternativos de solución de controversias y un modelo de reinserción y judicialización de la ejecución de sanciones penales, garantizando así la justicia de forma eficiente, pronta y expedita, la calidad jurídica del proceso, la certeza jurídica y el debido proceso, el reconocimiento de los derechos humanos para víctimas e imputados, la justicia alternativa y restaurativa y la transparencia. Es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención.